Hola, buenas tardes. Hoy día hablaremos de restricción del crecimiento fetal intrauterino. Lo importante de este tema es que sepan identificarlo, sepan en qué momento deben derivarlo a una unidad de alto riesgo obstétrico y sepan qué complicaciones puede traer este tipo de patología en los fetos. Es importante saber que en Chile existen dos curvas utilizadas de crecimiento fetal. La primera es la mensal, que fue elaborada en base al nacimiento de todos los niños nacidos en Chile. Incorporaron niños sanos y enfermos, hijos de madres sanas y enfermas. El uso de esta curva para el diagnóstico de restricción del crecimiento fetal intrauterino produce un subdiagnóstico de aproximadamente el 50%. No se suele utilizar. Tenemos la otra curva de la Sociedad Chilena de Pediatría, o Alarcón y Pitaluga. Esta fue elaborada con el seguimiento prospectivo de una población seleccionada de fetos y madres completamente sanas, sin patologías que produzcan trastornos del crecimiento fetal. Esta curva de crecimiento corresponde a un patrón de normalidad respecto al crecimiento fetal esperado. Es la más utilizada aquí en Chile. Es de notar que el percentil 10 de las curvas de Alarcón y Pitaluga coincide con los percentiles 10 de todas las curvas de crecimiento publicadas por la OMS recientemente. Por este motivo se justifica el uso de esta tabla de crecimiento fetal de Alarcón y Pitaluga. Es importante tener en cuenta las definiciones de los trastornos del crecimiento fetal. Se considera feto pequeño para edad gestacional el que tiene un peso fetal estimado inferior al percentil 10 de Alarcón y Pitaluga y mayor al percentil 3 para la edad gestacional, con un estudio de Doppler dentro de la normalidad. El estudio de Doppler incluye arteria umbilical, arteria cerebral media y ductus venoso. Se define como crecimiento fetal restringido. Tenemos dos definiciones. Un feto que esté creciendo en la curva del Alarcón y Pitaluga por debajo del percentil 3. Se considera como restricción del crecimiento intrauterino. O la presencia de un peso estimado fetal por debajo del percentil 10 con alguna alteración del flujo cerebro umbilical o de las arterias uterinas. Es decir, la diferencia entre la definición anterior, que es un feto de bajo peso, este es un bebé que está creciendo en los percentiles, en el percentil 10 con un Doppler normal, líquido normal. Es decir, puede ser un feto constitucional. Sin embargo, la diferencia entre ellos y la restricción del crecimiento intrauterino, que se define como que un feto que está creciendo por debajo del percentil 3 así el Doppler esté normal, ya se considera restricción del crecimiento intrauterino. O que sea un bebé que esté creciendo en el percentil 10, pero existe alguna alteración del flujo o del Doppler, tanto materno como fetal. Se considera restricción del crecimiento intrauterino, no P. Como todas patologías, siempre van a existir etiologías. Pueden ser consideradas como un síndrome, la restricción del crecimiento intrauterino, con múltiples etiologías y cuyo pronóstico puede ser muy diverso. Tenemos entre las etiologías el feto pequeño constitucional, que es el PEC, que es un bebé que está creciendo en percentil 10. Tenemos los verdaderos fetos con restricción del crecimiento intrauterino. Y entre sus causas tenemos las fetales, placentarias y ovulares y maternas. Entre las fetales tenemos las anomalías cromosómicas, malformaciones congénitas, infecciones congénitas como el TORCH, gestaciones múltiples. Entre las placentarias y ovulares, insuficiencia placentaria y patologías del cordón umbilical. Y entre las causas maternas, patologías médicas crónicas, desnutrición y bajo peso materno, consumo de fármacos, tabaco, alcohol y drogas ilícitas, tóxicos ambientales, malformaciones uterinas y trastornos inmunológicos. En las siguientes láminas hablaremos un poco de todas estas causas. Feto pequeño constitucional o PEC. Estos son fetos que crecen en el percentil 10 o entre el 3 y el 10, pero que son fetos sanos. Su crecimiento es adecuado biológicamente
pero estadísticamente son unos bebés pequeños. Habitualmente tienen un peso estimado sobre el percentil 5 y son simétricos, no son enflaquecidos, y el Doppler, tanto materno como fetal, suele mantenerse normal o se mantiene normal. Y el carril de crecimiento, la curva de crecimiento de estos bebés siempre se van a mantener en el mismo percentil. Entre las etiologías de los fetos que son verdaderamente restringidos, tenemos anomalías cromosómicas y síndromes genéticos. En general son fetos con trisomías como la trisomía 21, 18 y 13, que son las más frecuentes, o alguna monosomía como el síndrome de Turner, estos fetos crecen por debajo del percentil 10. Esto también puede ocurrir con síndromes genéticos con cariogramas normales. La presencia de un feto restringido, moderado o severo, asociado a alguna anomalía y un polidranio, es decir, aumento del líquido amniótico, hacen sospechar que debe existir alguna patología genética o alguna anomalía cromosómica. El diagnóstico definitivo es antenatal y requiere obviamente uso de pruebas invasivas como la amniocentesis o la cordocentesis, o biopsias de las velocidades coriales para tener un cariotipo de este tipo de bebé. Entre las otras causas que pueden ocasionarnos restricción están las malformaciones congénitas. Casi un tercio de las anomalías congénitas mayores se asocian a restricción. También tenemos las infecciosas, es muy importante. Las infecciosas ocurren son un tipo de restricción precoz, es decir, por debajo de las 28 semanas ya el bebé viene creciendo restringido. Entre las infecciosas se estima que entre un 5 y un 10% de los fetos restringidos tienen causas de infecciones congénitas. Y la más frecuente es la TORCH, es decir, la T significa toxoplasmosis, la O, otros tipos de virus que aún no se han estudiado, la V, varicela, sífilis, R, rubiola, C, citomegalovirus y el H, herpes simple. La restricción del crecimiento fetal de etiología infecciosa se presenta temprano en el embarazo, entre las 24 y 26 semanas. Es bien severa, el feto suele ser simétrico, no enflaquecido, y el Doppler del umbilical se mantiene normal. Pueden existir hallazgos por ecografía que están asociados a algunos signos por infecciones como el del TORCH. Se pueden ver calcificaciones cerebrales, microcefalia, ventriculomegalia, calcificaciones hepáticas y malformaciones cardíacas. E hidrofetal membrana, es decir, que hay líquido en el cuerpo del bebecito. Puede haber derrame pleural, eh, líquido entre la piel, eso se llama hidrofetal. Es importante entonces cuando ustedes tengan o les llegue a sus spam o a las consultas una paciente que el bebé viene creciendo restringido desde el inicio del embarazo, tenemos que descartar que no existe ninguna patología genética cromosómica o una infección por TORCH. Siempre es importante que sepan eso. Entre las otras etiologías tenemos las gestaciones múltiples, alrededor del 20-25% de las gestaciones presentan restricción. El incremento ponderal de los embarazos simples es más o menos 200 gramos semana hasta las 34 semanas. Sin embargo, en los embarazos gemelares, este incremento suele ser entre 100 y 200 gramos semana. Hay que determinar la cronicidad de estos embarazos, tema creo que fue ya hablado anteriormente, ya que las restricciones severas de instalación temprana en un embarazo monocorial puede ser manifestación de que existe alguna complicación de los monomón, que es la transfusión feto-fetal que puede ser muy letal si no se reconoce. Si la restricción ocurre en los embarazos gemelares bicorial, deben plantearse etiologías muy similares a cuando hay embarazos únicos. Entre la etiología de las causas placentarias tenemos que la placentación defectuosa genera una insuficiencia placentaria crónica y debido a esto hay una deficiencia de intercambio de nutrientes y oxigenación entre la madre y el feto, lo que me va a producir una restricción del crecimiento del feto y en casos muy graves puede incluir incluso la muerte fetal. La insuficiencia placentaria puede ser detectada por la alteración del Doppler de las arterias uterinas o de la arteria umbilical.
Si existe una placentación normal, recuerden que cuando hay placentación normal, el territorio de irrigación de las arterias uterinas es un territorio de baja resistencia. Si la placentación es defectuosa, en la evaluación del Doppler mostrará un aumento de la resistencia de las arterias uterinas o de la arteria umbilical. Por esta razón, el elemento más útil para identificar el feto con restricción de etiología placentaria es el Doppler de la arteria umbilical, que mostrará que hay aumento de la resistencia del flujo sanguíneo. La restricción originada de la insuficiencia placentaria se caracteriza por presentaciones tardías después de las 28 semanas, a diferencia que la anterior, la precoz, que puede ocurrir por cromosomopatía o infecciones por TORCH. Hay ausencia de malformaciones fetales. Fetos son asimétricos, de cabecita grande y cuerpito pequeño, es decir, se ven enflaquecidos. Se suele asociar con disminución del líquido amniótico, es decir, oligoamnio. Existe aumento de resistencia del Doppler de las arterias uterinas y de la arteria umbilical. Entre las otras causas placentarias tenemos la patología del cordón umbilical, que esta se debe a la arteria umbilical única y la inserción filamentosa del cordón umbilical. Estas suelen asociarse también con fetos restringidos. Entre las causas maternas de la restricción tenemos las patologías médicas crónicas, que pueden producir restricción por tres mecanismos diferentes. Insuficiencia placentaria en los casos de los pacientes hipertensas crónicas, diabéticas pregestacional, insuficiencia renal. Este tipo de pacientes, la mayoría, generan una placentación defectuosa y por ende va a producir una restricción del crecimiento fetal. Entre las enfermedades maternas consuntivas, las que generan bajo aporte de nutrientes al feto por desnutrición materna, las pacientes cardiópatas cianóticas o insuficiencia cardíaca conviven con un estado de hipoxia crónica y esto produce obviamente disminución de la oxigenación entre la madre y el feto. Entre las otras causas tenemos la desnutrición y bajo peso materno. La desnutrición preconcepcional produce una disminución fetal entre 400 y 600 gramos. Se asocia a restricciones leves o moderadas de comienzo precoz y con un feto simétrico y con Doppler normal. Entre los tóxicos, pues los fármacos, tabaco, alcohol y drogas ilícitas. Entre los fármacos tenemos los antineoplásicos, el propanolol, la fenitoína, se asocian a un riesgo elevado de restricción. El tabaco, una madre fumadora, los fetos pueden empezar en promedio 300 gramos menos que una madre que no está fumando. El efecto de que esto no suceda se previene al suspender en el primer trimestre el cigarrillo. El alcohol, pues el alcohol, la ingesta moderada de ella se asocia a restricciones y su ingesta puede producir el síndrome alcohólico fetal, que es un bebé que está restringido, que tiene microcefalia, hipertelorismo y las orejitas de implantación baja. Producir retraso mental. Entre las drogas ilícitas, la cocaína y la heroína se asocian con frecuencia elevada a los fetos restringidos. Entre los tóxicos ambientales tenemos las radiaciones ionizantes, la exposición al plomo, así como altos niveles de contaminación ambiental, como el smog. Y las malformaciones uterinas, que es otra de las causas maternas, principalmente los úteros dobles. Esto se asocia a restricción debido a la menor capacidad de la distensión uterina. Tienen que tener en cuenta que este tipo de malformaciones uterinas asocia a mayor riesgo de partos prematuros. Entre los trastornos inmunológicos de coagulación, el síndrome anticuerpo antifosfolípido, las trombofilias hereditarias se asocian con mayor frecuencia a las restricciones y se ha demostrado principalmente que existe una placentación defectuosa en este tipo de pacientes. Los fetos con restricción pueden ser clasificados según su severidad, la edad gestacional en la que aparece y según las proporciones corporales fetales. Es muy importante esta clasificación para determinar o sospechar la etiología de la restricción y o el manejo. Entre la clasificación según la severidad tenemos la leve, moderada y severa. La leve, cuando el feto, según la curva, está creciendo entre el percentil 5 y 10. Moderado entre el percentil 3 y 5. Por debajo mientras menos sea el percentil, más severidad va a existir. Y severo cuando es un feto que está creciendo menor al percentil 3.
según el momento de aparición, si son precoces o tardíos. Precoz antes de las 28 semanas de gestación. Y siempre buscar otra causa, ya sea genética, cromosomopatías, infecciones por congénitas. Estas son una de las primeras causas. Y tardía se relaciona más que todo a las insuficiencias uteroplacentarias. Ocurren después de las 28 semanas de gestación. Según proporciones corporales fetales, tenemos los simétricos tipo 1 que ocurren entre un 20 y un 30% de los fetos restringidos. Estos bebés tienen tamaños menores en todos sus segmentos corporales, ya sea perímetro del cráneo, abdominal y fémur. La causa sería precoz de la gestación por inhibición del crecimiento celular. Y los asimétricos o tipo 2 ocurren entre un 70 y 80% de los casos y son fetos enflaquecidos. El perímetro abdominal está disminuido, mientras que el perímetro craneano y el fémur se mantienen en rango normal. Y pareciera que el bebecito tuviese la cabeza más grande que su cuerpo, se ven flacos. Y esto es debido a la capacidad del feto que tiene que adaptarse por la insuficiencia placentaria y tiene que redistribuir el flujo sanguíneo hacia los órganos nobles como el cerebro, corazón y la placenta. Como mencionamos anteriormente, el RCU tiene una alta morbilidad asociada. Entre estas tenemos las perinatales agudas, la de mediano plazo y la enfermedad en los adultos. En la perinatal aguda, asfixia perinatal, producen hipoglicemia, hipocalcemia, hipotermia, policitemia, trastornos de coagulación, hemorragia pulmonar y cerebral y enterocolitis necrotizante. Obviamente, muchas de estas debidas también a la prematurez. Entre la morbilidad a mediano plazo, que son las secuelas, parálisis cerebral, convulsiones, retardo mental y retraso del aprendizaje. Y en la enfermedad adulta, estos bebés, según la teoría de Baker, producen enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades coronarias. ¿Cómo podemos hacer un buen diagnóstico del RCU? Primero, y el más importante, uno de los más importantes es el conocimiento preciso de la edad gestacional. Es indispensable para poder dar el diagnóstico de RCU. A veces hacemos un mal diagnóstico porque no tenemos una fecha de última regla fidedigna. La estimación de si el peso fetal es adecuado depende también de conocer bien la edad gestacional. Presencia de elementos clínicos de sospecha se refiere específicamente a la altura uterina y o estimación clínica del peso fetal esperado para la edad gestacional. Entre la estimación ecográfica del feto se basa en la medición de los parámetros biométricos como el diámetro, circunferencia craneana, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. La combinación de esta y una fórmula matemática y nos da el cálculo del peso fetal. De este, el parámetro más significativo es la circunferencia abdominal. En mujeres en las que nosotros sospechemos que exista una restricción del crecimiento fetal, ya sea por clínica, que tenemos una altura uterina que no coincide con la edad gestacional, pues la ecografía nos va a ayudar a confirmar o descartar la sospecha de RCU. Si el crecimiento fetal es adecuado, la paciente puede continuar con un control prenatal normal. Ahora, si el crecimiento fetal es en percentil 10, se tiene que efectuar evaluaciones ecográficas seriadas. En el manejo del RCU, bueno, si existen malformaciones fetales o signos de infección connatal como la microcefalia, calcificaciones cerebrales, etc., y se asocia a polidranio, hay que sospechar una causa fetal que puede ser por patologías, como se mencionaron anteriormente. Suele ser de comienzo precoz y con un Doppler umbilical normal. En este caso se requieren estudios diagnósticos que pueden ser, que son más invasivos, como endocentesis genética, estudio infeccioso del plasma materno y líquido amniótico. Sin embargo, cuando la causa es placentaria, el manejo clínico se basa en corrección de los factores predisponentes, en la evaluación seriada de la unidad fetoplacentaria, es decir, bienestar fetal, en la evaluación seriada del crecimiento fetal y
decisión del mejor momento para la interrupción de este embarazo. Entre la corrección de los factores predisponentes, adecuado control de las patologías médicas, como por ejemplo el síndrome hipertensivo del embarazo, la diabetes pregestacional que tenga compromiso ya de daño de órgano blanco, anemia y otras. Ajuste nutricional en madres de bajo peso, eliminación de hábitos inadecuados de tabaco y alcohol. El reposo en cama no ha demostrado un beneficio para el manejo de la restricción. Sin embargo, disminuir el ejercicio físico como medida tendiente a mejorar el flujo sanguíneo sí se ha visto que mejora el crecimiento fetal. El manejo del RCU suele hacerse de modo ambulatorio, especialmente si es leve. Solo deberían ser de criterios de hospitalización si la madre tiene alguna patología como la preeclampsia severa. Si damos facilidades para monitorizar al feto y probablemente tomar una buena decisión para el momento de la interrupción. Entre los criterios de hospitalización de fetos con RCU son, vamos a hospitalizar cuando por ecografía o a ustedes en caso derivar, el percentil sea por debajo del 3 y esté asociado a una de las siguientes. Un Doppler de la arteria umbilical con flujo ausente o reverso en diástole, o sea, alteración al Doppler, insuficiencia placentaria asociada a alguna patología del embarazo, como el síndrome hipertensivo del embarazo, y esté asociado a alguna patología materna que sea la responsable de la restricción, como el lupus, la diabetes, el SAF, o que exista ausencia de crecimiento fetal en 2 exámenes de ecografía separados por 2 semanas. Es decir, yo veo a la paciente el día de hoy y el bebé no me ha crecido después de 2 semanas cuando le vuelvo a hacer el control, también es criterio de hospitalización. Entre la evaluación seriada de la unidad fetoplacentaria clínica, bueno, monitorización de los movimientos fetales por parte de la madre, tiene que moverse más de 6 veces en un periodo de 1 hora, con registros basales no estresantes. Acuérdense que tiene una sensibilidad a los monitoreos fetales para predecir alguna muerte, una sensibilidad del 90% de 1 semana. Si están normales o reactivos, que eso se verán creo que en clases posteriores, podemos estar tranquilos. Evaluaciones ecográficas del líquido amniótico y el perfil físico fetal. Doppler fetal de la arteria umbilical, la arteria cerebral media y el ductus venoso. Entre todas estas pruebas, la evaluación antenatal de bienestar fetal, la mejor prueba es la del Doppler fetal. Perfiles biofísicos, también es una opción razonable para la vigilancia del bienestar fetal. Sin embargo, se estima que su alteración es tardía, o sea, se altera unas semanas después que hay una alteración en el Doppler, en la arteria umbilical con. Debemos realizar una evaluación seriada del crecimiento fetal, una curva de crecimiento. Aquí se debe estimar el peso mediante ecografía con 15 días de diferencia respecto a la evaluación inicial. La evaluación del crecimiento requiere en estos 15 días entre una y otra ecografía. En general se esperan para que el feto pueda aumentar de peso. Dependiendo de la edad gestacional y la ausencia de crecimiento fetal es frecuentemente indicación de interrupción del embarazo. Importantísimo. Ahora, como siempre, ¿cuál es el momento o el mejor momento para interrumpir el embarazo? El momento más preciso para la interrupción del embarazo es cuando se estime que existe un riesgo de muerte o de algún daño que sea mayor si seguimos prolongando la gestación. Entonces, en embarazos mayores de 37 semanas, con diagnóstico de restricción, el criterio es interrupción, según las condiciones y antecedentes obstétricos de la paciente. Siempre intentar, pues, la vía vaginal. No tener esta patología, el feto estar restringido, no contraindica un parto vaginal. Ahora sí, la restricción es muy severa y está muy alterado el Doppler. Se preferiría, obviamente, la cesárea electiva. ¿Existe algún oligohidramio? Ahora, si tenemos, que es donde siempre nos viene todo lo que se pueda complicar por la prematurez, un embarazo entre las 32 y 37 semanas de gestación
y tenemos un feto que está por debajo del percentil 3, pero con alteración ya de la arteria umbilical, es decir, aumento de resistencia, yo a este bebé lo evalúo semanalmente. Si no existe cambio, tengo que evaluar también, como dije anteriormente, la curva de crecimiento. Si el bebé se mantiene creciendo bien, el parto puede ser a partir de las 37 semanas. Ahora, si hay detención de crecimiento, hay que interrumpir. Ahora, si tenemos el feto con una restricción por debajo del percentil 10 y la arteria umbilical, ya la onda A está borrada o está reversa, si tiene más de 34 semanas previa a maduración pulmonar, se debe interrumpir. Si este feto está entre las 32 y 34 semanas maduro, le coloco corticoides, le hago perfiles biofísicos diarios y también Doppler venoso. Si está normal o está ominoso, interrupción. Entonces tengo un feto con alterado el arterio umbilical con un flujo diastólico borrado o reverso. Maduro el feto, le hago perfil biofísico mientras maduro diario, a las 48 horas interrumpo. O si es ominoso, interrumpo también. Entonces, ¿a qué feto debo interrumpir o cuáles son los criterios de interrupción entre las 32 y 37 semanas? Que haya detención del crecimiento, que existe oligohidramia, es decir, disminución del líquido amniótico, que el perfil biofísico esté alterado, que el Doppler de la arteria umbilical exista un flujo diastólico ausente o reverso, que existe una patología materna que condicione la interrupción, como por ejemplo el trastorno hipertensivo del embarazo, o que tengamos un monitoreo no estresante con desaceleraciones espontáneas. En embarazos menores de 32 semanas, sí, el bebé está restringido, hay aumento de índice de la arteria umbilical. Hago Doppler de la umbilical y la arteria cerebral media. Hay que saber que un flujo diastólico borrado o reverso de la umbilical no es indicación de interrupción de embarazo a esta edad gestacional. Si no existe cambio, evalúo siempre valor de la curva de crecimiento. Si se mantiene, intentar prolongar el embarazo hasta más de 32 semanas. Así también se detenga el crecimiento. Ahora, si tengo un Doppler de la umbilical con un flujo diastólico ausente o reverso, maduro al feto. Le hago perfiles biofísicos diarios. Si se encuentra normal, intentar prolongar más de 32 semanas el embarazo. Sin embargo, si el perfil biofísico es por debajo de 6 de 10, recuérdense que el perfil biofísico tiene varios ítems, que es el tono, los movimientos fetales, los movimientos respiratorios, el líquido amniótico. Si hago un Doppler del ducto venoso y la onda está reversa, este bebé tiene criterio de interrupción por vía alta. Entonces, importante, criterios de interrupción cuando son fetos menores de 32 semanas o embarazos menores de 32 semanas. ¿Existe algún perfil biofísico alterado por debajo de 6 en 10? Recuerden que el perfil biofísico también incluye el registro basal no estresante. Que existan desaceleraciones espontáneas en el monitoreo. Que el flujo reverso del ducto venoso esté ausente, haya un flujo reverso de la onda A. Y que exista pulsatilidad de la vena umbilical. Esto es a modo grueso que ustedes lo sepan, pero es difícil que ustedes no sepan y hagan un Doppler. Pero si les llega una paciente con estos hallazgos o con ustedes vean que describen alguna alteración al Doppler, tienen que saber que estas pacientes tienen que derivarla inmediatamente a un hospital de mayor complejidad. Entonces, como debemos saber, siempre que vamos a interrumpir algún embarazo que sea prematuro, pues debemos indicar corticoides si los fetos son menores de 34 semanas. Disponer de neonatología y personal capacitado para poder reanimar este bebé en caso de que salga complicado. Si no existe contraindicación de parto vaginal, pues se podría dar un parto vaginal.
En fetos con oligohidranio, flujo diastólico de la umbilical ausente o reverso, se debe considerar cesárea electiva. Si el embarazo es por debajo de 34 semanas y ya tiene criterio de interrupción, utilizar neuroprotección con 5 gramos carga. En caso de que no exista contraindicación de parto vaginal, debe tener monitorización fetal continua. Y a la primera alteración, decidir vía alta. Recuerden que estos bebés no toleran también los periodos de hipoxia de las contracciones. Así que al existir alguna alteración, de resolver este tipo de paciente de la forma más expedita. Bueno, este es un cuadro a modo resumen, bien completo, que me clasifica los tipos de RCU según las alteraciones al Doppler y me dice cuál es el manejo. Importante, todo RCU tipo 1 no tiene contraindicación de parto vaginal y el criterio de interrupción es a partir de las 37 semanas. Ahora, si tengo un registro patológico, como mencioné anteriormente, pues obviamente decidir la vía más rápida. ¿Cuál es el feto, el tipo de restricción tipo 1? Bueno, es un feto que tenga un peso estimado fetal por debajo del percentil 3, que haya aumento de resistencia de la arteria umbilical por encima del percentil 95 o que haya aumento del IP de ambas arterias uterinas. ¿Sí? ¿Qué se considera el tipo 2? Siempre la umbilical. Recuerde que la arteria umbilical es la más importante aquí para poder clasificar, aparte de los demás, pero siempre vemos la umbilical. Importante, ¿cómo se manejan después todos los RCU? El resto que queda, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4, pues todos son cesárea electiva. No se le indica parto vaginal. El único RCU que pare es el RCU tipo 1. El RCU tipo 2, hay un flujo diastólico ausente de la umbilical o hay un flujo reverso del istmo aórtico. ¿Qué se hace en estos bebés cuando tienen menos de 34 semanas? Pues vigilancia bisemanal, 2 veces a la semana, hacer ecodoppler. Y se tiene que interrumpir por encima de las 34 semanas. El tipo 3, y aquí el ductus es el que prevalece. Hay un flujo diastólico reverso de la arteria umbilical o hay aumento de resistencia del ductus venoso. Este tipo de restricción tiene alto riesgo de muerte intrauterina y se debe realizar el Doppler cada 24 horas o cada 48 horas. Y el parto sobre las 30 semanas. Ya este tipo de restricción hay que interrumpirla sobre las 30 semanas. Ojo, siempre que hayan iniciado maduración pulmonar. Y se prefiere la cesárea. Y el tipo 4 es cuando existe una variabilidad ausente sin que la paciente esté medicada o esté recibiendo algún tratamiento que el bebé tenga un registro ominoso o existan desaceleraciones espontáneas o en el ducto venoso exista la onda A esté reversa. En caso de que no pase nada de esto, la vigilancia tiene que ser cada 12 o 24 horas del Doppler. Y la interrupción es sobre las 26 semanas de gestación con corticoides completados. Importante, cuando tenemos una restricción del crecimiento intrauterino y es una paciente que se acompaña de una preeclampsia grave, se debe aumentar un estadio en términos del seguimiento. Es decir, si yo tengo una paciente con una preeclampsia grave y el Doppler, la ecografía me da para una restricción tipo 1, el seguimiento debe hacerse como si fuese un tipo 2, es decir, Doppler cada 2 semanas, 2 veces a la semana. ¿Sí? Importante que sepan eso. Muchas gracias.